Sí. Es el primer podcast que vienes, doctora. ¡Qué Sí, chido! nunca he hecho uno. Oigan, segunda invitada al hilo, que es su primer podcast en mi primera vez, el podcast. ¡Me encanta! Bueno, yo quiero comenzar diciendo que mi total admiración para esta invitada, que me conoce más que nadie la trompa de falopio, porque fue quien se encargó de extraerme el bonito óvulo que había recóndito, los pocos. El Y tienes que contado. regresar, El No has escaso. regresado. Se está haciendo Sí. tonta, ¿verdad? Les Oigan, presento a la doctora Patricia Márquez, que además, fíjense bien lo que se dice, que la doctora embaraza hasta las piedras. ¿Qué piensas de esto, doctora? Hola, mucho gusto. Soy la doctora Pati Márquez y la verdad es un placer estar con ustedes. Es mi primer podcast, ¿eh? O sea, Bienvenida, doctora, qué orgullo tenerte sí, por la acá. verdad que estoy bien contenta que sea con ustedes. Pues mira, ojalá fuera así, la verdad, ¿eh? Sí, yo creo, pues tratamos de hacer lo mejor posible y embarazar el mayor número de pacientes, pero no tengo el 100 todavía. Lo vas a tener, doctora, estoy segura, porque eres bien inteligente y te gusta ayudar, eres muy humana y esa es la parte como que pues me acercó más a ti, es la empatía que sientes, pues, por tus pacientes y que luego, mira, hasta te los haces amigos. y aquí Hasta. estamos. Lo que a mí me gustaría que iniciáramos con una introducción de lo que usted hace. O Sí. sea, para los que no nos conocen allá en casita, Ok. ¿qué es lo que usted hace, doctora? Yo soy la doctora Patricia Márquez, soy ginecóloga, pero después de hacer ginecología hice una subespecialidad en biología de la reproducción. Entonces estudiamos 2 años más solamente para ver parejas con infertilidad. Y es a lo que yo me dedico. Tengo un centro de reproducción dentro del Hospital Ángeles Culiacán que se llama Embriogen Sinaloa, que es un centro exclusivamente dedicado para ver parejas con infertilidad, en donde atendemos puros biólogos de la reproducción, que estudiamos para ver ese tipo de parejas. La Súper. clínica de fertilidad más grande del noroeste de México, escúchanlo bien. Y que Para que además, nos quede y que claro. además, gracias a la doctora y a su equipo, yo tengo un sobrino. ¿A que no sabías esto? Me suena que me contaste un poco, pero cuéntanos, muñeca. Yo tengo que contar esa parte. Bueno, resulta que en una ocasión me buscaron de parte de la clínica para ver qué mancuerna podíamos hacer en el tema de publicidad. Y yo siempre que me busca pues alguna empresa, trato de estudiar o trato de informarme un poco, ¿verdad? Entonces empecé a preguntar, oigan, ¿conocen esta clínica? ¿Conocen a la doctora? Y yo me acordé que mi hermano y mi cuñada pues habían sufrido mucho para tener bebés, o sea, al grado de que hicieron 9 tratamientos, creo, no estoy muy segura. El caso es que en ese tiempo yo no me informé tanto porque yo vivía en México, entonces vivía como un poco alejada de este tema. Entonces le hablo a mi cuñada, le digo, oye cuñada, a ver, ¿conoces a esta doctora y tal? Me dijo, a ver, o sea, Benjamincito nació gracias a la doctora y yo, ¿cómo? Pues ellos habían batallado muchísimo, habían estado ya en varios tratamientos, no podían, ya estaban en desgaste moral, en desgaste económico y en desgaste de todo tipo, ¿no? Pues mi papá los ayudó en ese tiempo y pues no sé de qué manera la descubrieron, doctor, a ellos. Entonces, creo que nada más un tratamiento se hicieron con usted y con ese tratamiento pegó, después de 8. Entonces, eso me dejó a mí, como que cuando mi cuñada me contó eso, yo me quedé de, claro que voy a trabajar con la doctora, por supuesto que vamos a hacer algo la doctora y yo. Y conforme empecé a preguntar y empecé a informarme un poco más, eran los comentarios que hacían. La doctora embaraza hasta las piedras, claro, es buenísima. Y pues mira, Y sabes que la clínica empezó, yo llegué a Culiacán hace 12 años, yo hice medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa, orgullosamente egresada de la UAS, pero me fue a hacer ginecología y biología de la reproducción a México y luego ya cuando terminé hice una estancia académica en uno de los institutos más grandes donde se hacen más ciclos de reproducción, que es en el Instituto Valenciano de Infertilidad en el IBI, y luego ya llegó el momento de regresar a mi ciudad. Ajá. Tuve un tiempo en México, pero luego dije, no, tengo que regresar a Culiacán. Y cuando llegué hace 12 años, pero la clínica se puso hace 9 años. Cuando recién empezamos la clínica, yo era la secretaria, la enfermera, la que aplicaba medicamentos. Ajá, era la que hacía todo, pero la verdad con un deseo de que sabía que uno, o sea, sentía yo que venía Esa preparada para es ver a las una de parejas mis con... Sí. preguntas también. ¿De dónde viene la vocación a lo que hace? O sea, siento que
lo que usted hace viene con mucho espíritu, con muchas ganas de ayudar, de... No, o sea, yo creo que eso me causa mucha curiosidad a mí. Mira, pues en mi familia nadie son médicos, pero eso son cosas que Dios te manda y tú lo traes, la verdad, porque yo todo el tiempo decidí ser médico. Cuando haces la ginecología, ahí pasas por todas las subespecialidades que puedes hacer después de ginecología. Tuve un muy buen maestro de endocrinología ginecológica y dije, no, esto es lo mío, ¿sí? Nunca dudé en hacer eso, me preparé, regresé y al principio como todo, ¿qué es lo que más que te cuesta que la gente confíe en ti? Dices tú, no, pues vengo súper preparada y empiezas a tocar puertas y mismas puertas que no te abren, ¿eh? Yo llegué y dije, no, pues vengo bien preparada, hice mi especialidad, me fui a hacer un entrenamiento fuera y es batallar, ajá, es batallar en empezar a hacer tratamientos, en confiar, que la gente confíe en ti. Yo empecé en el Hospital Civil de Culiacán y hasta la fecha no lo dejo, ¿sí? Voy un día y doy consulta y todo el mundo me dice, Pati, ¿por qué sigues yendo? Porque fue el lugar que confiaron en mí y ahí crecí. Empecé con un escritorio, un lápiz y un ultrasonido, pero con el deseo de ayudar, de que me fuera bien. Una paciente me traía otra, embarazaba una, otra, hasta que llegó el momento que 3, 4 años después, pues pude concretar mi sueño de poner un centro de reproducción y es lo que tengo ahora, ¿no? Ya un equipo muy grande, médicos que se sumaron conmigo, enfermeras, embriólogos, andrólogos, personal administrativo y es el gran equipo que es Embriogen Sinaloa, pero sobre todo la calidad humana que tenemos. No vemos a la paciente, o sea, la paciente con infertilidad tiene un trastorno, o sea, tiene una parte sentimental muy compleja y yo lo viví porque yo tengo 2 hijas. Mis 2 hijas son de fertilización in vitro y aún yo sabiendo que no todas se embarazan a la primera, que cada vez que pones embriones puede ser que te vaya bien, que te vayan mal, cuando tienes la beta negativa te da para abajo. Aunque digas tú, no, pues así ese es el proceso y tengo que seguirle, tengo que hacer cosas diferentes, pues te sientes mal. Entonces tienes que atender a la paciente ofreciéndole el tratamiento más adecuado, pero también la calidad humana de que la ayudes emocionalmente y claro que también económicamente. Nadie tiene para hacerse 3, 4, 5, 6 tratamientos. Entonces, a lo mejor tienes uno y si no te va bien, pues tienes que ayudarle en el otro y si no va bien en el otro. Y no solamente es la parte económica, sino ver que la paciente logre su embarazo a costa de que la tengas que ayudar. Entonces yo creo que esa parte ha sido muy importante en mi equipo. Todos somos muy humanos, todos somos, pues tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Tienes que ser obsesivo porque como traspolas lo que sucede de forma natural, pero con técnicas de reproducción, pues tienes que hacer las cosas de una forma muy obsesiva si lo quieres hacer casi perfecto para que te dé esos resultados. Y yo creo que eso ha sido lo que nos ha llevado a ser lo que somos ahora. Y todos los días, la verdad, ayudamos pacientes, tengan o no tengan. Mi lema es, aunque no tengan, se tienen que embarazar. Me Sí, consta, doctora, me consta. Yo tengo una sí. pregunta. ¿Qué consideras que es el factor que más ha influido para que cada vez menos mujeres, o más bien más mujeres, batallen más para tener hijos? O sea, ¿en qué crees tú que deriva? ¿Qué pasa hoy en día? El estilo de vida moderna. Siempre que voy a dar charlas me preguntan lo mismo, oye Pati, pero ¿por qué ya la infertilidad es un problema de salud pública? Antes no era, ahora lo es. Entonces, 1 de cada 4 pacientes va a tener un problema de infertilidad. La respuesta es, Una de cada 4. sí, ajá. La respuesta es muy sencilla. El cambio, el estilo de vida moderna es lo que nos está haciendo que haya más problemas de infertilidad. Las mujeres hoy en día queremos graduarnos, luego queremos tener un buen trabajo, y luego queremos tener una estabilidad económica, luego pensamos en tener hijos y ya se pasan nuestros 35 años de edad. Aquí un claro Una ejemplo. amiga. Sí. Aquí un claro Ajá. ejemplo. Recordemos que las mujeres nacemos con una reserva ovárica, con un número de óvulos. Nunca más vamos a generar un óvulo nuevo, al contrario. Llegamos a los 35 años y viene la primera pérdida más importante en número y en calidad. Por eso les decimos embarácense antes de esa edad.
No porque después de los 35 no se pueda, pero ya hay más problemas de infertilidad porque hay menos óvulos y la calidad también se afecta. Entonces, el factor de vida moderna, edad, alimentación, estrés, tabaco, alcohol, obesidad, todos esos factores. Sentí toda una lista acá. ¿Qué características? Yo de que alcohol, cigarro, desvelos. Desvelos, estrés. Eres infértil, hermosa. Entonces, todos esos factores, alimentos, ajá, no lo son los mismos que teníamos hace años. Entonces, todos esos factores de vida moderna son los que ha hecho que cada vez se incremente más los problemas de infertilidad. ¿De qué edad a qué edad recomienda usted que se hagan Creo que que yo me hice? ajá. Siempre le recomendamos hacerlas antes de los 35 años, cuando tenemos nuestro mayor número de óvulos y cuando la calidad de los óvulos es menor. Si tú estás entre los 30 y 35 y dices, no me pienso casar a corto plazo, no pienso tener hijos a corto plazo, entonces es mejor congelar. ¿Por qué? Porque congelas antes de los 35 y si te quieres embarazar a los 40, tus óvulos van a tener la edad de cuando lo dejaste congelados y eso quiere decir que son óvulos que estaban en mi mejor momento reproductivo. Entonces, pero eso es lo ideal, ¿sí? Entonces, pero si estás entre los 35 y 38 y también no ves, hay que congelarla también. Muchas mujeres me llegan después de los 40 a querer congelar. Entonces, 42 y más ya no es factible porque ya la calidad del óvulo no es la adecuada como para hacer una congelación. Pero si la pregunta es, Pati, ¿cuál es el mejor momento para congelar mis óvulos? Idealmente antes de los 35. Si tú crees que no te quieres casar a corto plazo, no quieres tener hijos, entonces mejor congela. Hoy llegué en la pura rayita barrida, Sí. llegué peor yo, de verdad. Oigan, y lo que me pasó a mí, porque yo siempre me pongo como ejemplo, 2 ovulitos me salieron y mínimo se ocupaban 10. Es decir, yo me tengo que hacer el tratamiento Sí, tienes 2, que volver 3 ahí. veces Pero más. ya, Sí, pero ¿verdad, ya. Pero doctora? ya me he O hecho, sea, estoy en ese proceso porque me lo hice una vez, pero no acumulo los que se necesitan. yo desearía que ese proceso lo vivas cuando no te esté viendo tan seguido, muñeca. Hubiera visto lo hormonal, o sea, Yo andaba bien asustada. yo más. O sea, sentí el golpe cerca, la lágrima, el coraje, el enojo, la felicidad, o sea, todas las emociones Reunidas. aquí por un lado. ¿Saben qué? Me di cuenta porque yo no soy así. Yo normalmente soy una persona alegre, soy una persona platicadora, ¿no? Digo, Sí, creo lo yo. eres. Y de repente un día, una tristeza así de la nada y yo, Profunda. y de repente, una risa y yo, a ver, alto ahí. Algo está pasando. Esta no soy yo. ¿Por qué me ocurrió eso, doctor? Esos cambios hormonales, por lo que me estaba inyectando. Sí, haz de cuenta que es el programa de criopreservación de óvulos, que es muy importante explicarles. Criopreservación de óvulos es preparar sus ovarios. Preparar sus ovarios es porque nosotros tenemos los óvulos chiquitos, así le explico yo a las pacientes, los tenemos inmaduros. Para poder yo sacar esos óvulos y congelarlos en nuestros tanques, que duran congelados ahí toda la vida y no les pasa nada, los tengo que hacer grandes, los tengo que hacer maduros. ¿Cómo es que los hacemos grandes? Todo el tratamiento de criopreservación de óvulo lo empezamos con la regla. La paciente reglando saca cita y con esa regla se inician las inyecciones que causan esos cambios hormonales. Esas inyecciones que son las hormonas, las mismas hormonas que produce nuestro cuerpo, pero una dosis muy alta. ¿Por qué? Nosotras las mujeres normalmente nos crece un óvulo cada mes, que ese óvulo crece y es el destinado a que lo aventemos, a que ovulemos. La idea con las inyecciones es que te crezcan el mayor número de óvulos posible, porque entre más óvulos congelemos es mejor. Entonces les pongo esas hormonas, pero a una dosis muy fuerte. Y es normal que tengan esos cambios emocionales, que con el solo hecho que te vean te sueltes llorando. Ah, sí. Ajá. Y es Pero algo natural, son hormonas. Digo, yo para hacer el sí, chiste, ajá. pero sí, resérvate tu espacio, muñeca. Entonces esos 11 días pues es una revolución de hormonas que suben, bajas, un día estás de buenas, otro día estás de malas, otro día te sientes inflamado, pero afortunadamente es un periodo muy corto porque es un piquetito diario por 11 días de inyecciones
y 2 días después, un día 13, es cuando se sacan esos óvulos y los metemos en los tanques de criopreservación de óvulos, que son unos tanques especiales donde ahí se mantienen toda la vida. ¿Cuánto tiempo? Lo que tú quieras. Cuando tú quieras embarazarte vas a regresar y esos óvulos van a tener la edad de cuando los dejaste guardados. ¿Te refieres a que, ejemplo, si yo tengo 55 años, evidentemente yo ya no voy a poder tener una No, panza, puedes pero, usar tus óvulos. pero puedo rentar la panza de mi hermana o puedo rentar la panza de alguna desconocida y se le puede insertar mi óvulo Sí. y sea el esperma de tal vez mi pareja o de algún desconocido también y que ella viva el embarazo y Sí. ya nacer. ¿Qué procesos jurídicos o no sé cómo decirlo hay para hacer eso? Es decir, ¿hay algo que lo regule? ¿Cómo los registras? ¿Cómo funciona eso? Mira, el programa de útero subrogado ha sido una verdadera polémica para mí. He tenido comentarios buenos, comentarios malos, pero bueno, como todo, si lo haces en base a la ley, al final de cuentas todo sale bien, ¿no? Entonces, afortunadamente, Tabasco y Culiacán son los únicos 2 lugares donde el útero subrogado es legal. Está muy satanizado el útero subrogado porque primero empezó en Tabasco y como no hubo una regulación tan estricta de la ley, pues empezaron a hacer esas casas donde reclutaban a las embarazadas, donde tenían a los úteros subrogados embarazados, no los dejaban salir. Eh, Todo eso empezó en Tabasco, pero había ciertos vacíos en la ley que permitieron que eso pues se descontrolara y mucha gente lo dice tráfico de mujeres y ese tipo de cosas. Después de Tabasco, el segundo lugar donde se hizo de forma legal fue en Culiacán, que hasta la fecha lo es, y ahora en Tabasco ya hay muchos candados para poderlo hacer para que no pase lo que pasó hace muchos años. Entonces, aquí en Culiacán afortunadamente se hace bajo un marco legal. ¿Qué es hacerlo bajo un marco legal? Uno es que el registro civil te da unos requisitos para que se hace el útero subrogado, no para que tú puedas hacer útero subrogado. No es que llegue una paciente, doctora, que tengo mi vientre y quiero hacer un útero. Tienes que tener los requisitos de ley porque cuando tú haces un útero subrogado tienes que hacer un expediente donde pones los datos de la que va a llevar el embarazo, de la que va a prestar su útero, donde te dicen que tiene que tener cierta edad, te piden varios estudios de laboratorio, fertilidad comprobada, valoración psicológica, ¿sí? Porque tienes que tener a un útero subrogado que esté psicológicamente bien, que no tenga la sensación de apego hacia ese bebé. Por eso también Sí, sí. A mí también se me hace bien fuerte. Pero sabes que si haces una buena selección no tienes problema. Y por eso uno de los requisitos es que tenga fertilidad comprobada. Uno, para que sepas que ella es apta para llevar un embarazo, que ya fue mamá. Otro, para la situación del apego. Entonces, te piden los requisitos de ley. Entonces, haces un expediente, lo mandas al registro civil. El registro civil te lo autoriza y es la primera palomita. ¿Sabes qué? Si es candidata a ser útero subrogado. Entonces, ¿qué es el útero subrogado? El útero subrogado es cuando unos papás no pueden llevar el embarazo porque su útero tiene imposibilidad por algo por no hacerlo. Por ejemplo, pacientes que les hicieron legrados y cuando haces un legrado a veces se quedan adherencias en el útero y ese útero ya no es apto para gestar, pero ella tiene sus óvulos buenos, el problema es el útero. Pacientes, por ejemplo, que salen con malformaciones congénitas, por ejemplo, hay un síndrome que se llama de Rokitansky, ellas no tienen, o sea, su útero es pequeño, nacen con un útero hipoplásico, pero sus ovarios están muy bien. Entonces, todo ese tipo de patologías o mujeres que tuvieron un hijo y durante la cirugía tuvieron un sangrado, les tuvieron que quitar el útero, pero sus ovarios están bien. Todas esas pacientes son las que son a ser candidatas a útero subrogado. Entonces, lo que hacemos primero es un proceso que se llama fertilización in vitro. Obtenemos el óvulo y el esperma de los padres de intención, ¿sí? O el óvulo, tu esperma, lo unimos en el laboratorio de fertilización in vitro y hacemos el embrión. Y ese embrión se lo ponemos en la mujer que va a prestar el vientre para que se implante en ese útero y lleve el embarazo. Y se hace bajo el marco legal es bajo un trámite notariado, o sea, se hace el trámite notariado donde en ese trámite notariado no es para que las mamás no se lleven a los bebés, porque siempre me hacen las preguntas, ¿para ti no se llevan a los bebés?
No, no se lo llevan porque ellas hacen ese proceso por una retribución económica. El trámite notariado es el documento legal que va a proteger al útero subrogado, que tú le vas a pagar lo que le dijiste que le ibas a pagar por llevar ese embarazo 9 meses. Y es el documento legal que necesitas para que cuando nazca ese bebé lo puedas registrar a nombre de los padres de intención, que es el único documento legal que tenga el bebé desde su nacimiento. Entonces, y cuando la mujer se embaraza, cuando el útero subrogado se embaraza, se hace una consulta que se llama consulta de vinculación. Viene el notario, viene el útero subrogado y vienen los padres de intención, y ahí tú haces la consulta de vinculación, ahí se conocen. ¿Qué tanta cercanía van a tener los padres de intención con el útero subrogado? Eso lo deciden ellos. Hay papás que están en constante comunicación con ella, hay papás que vienen a los ultrasonidos cada mes, hay papás que solamente ven las consultas de ultrasonido por videollamada. La relación que tienen con la útero subrogado ya la deciden ellos, pero en el caso de nosotros en la clínica sí los presentamos. Llevan su control prenatal 9 meses. Nace el bebé y cuando nace el bebé es cuando se cierra lo del trámite legal, se cierra el trámite notariado registrando al bebé a nombre de los padres de intención. Ese es el famoso útero subrogado. Yo no sabía todo este gran proceso O sea, todavía. por ejemplo, usted podría, supongamos, nos queremos embarazar, pero no tenemos ni idea de nada. Si yo llego a Embriogen, ¿usted me puede dar el norte de quién puede ser mi útero? Sí, O sea, claro. Sí, todo lo puedo ir a encontrar yo en Embriogen. sí, sí. Hay dos formas de obtener un útero subrogado o de tener un útero subrogado. Muchos traen a su útero subrogado, ¿sí? Ajá, eso Familiares, también. ajá. Sí, que invitas a tu hermana, a tu Sí, prima, ajá. ayúdame por favor. Sí, Ajá. muchos traen, de hecho la gran mayoría es así. Traen a un familiar, solamente que les explicas que tienen que tener las indicaciones de que te pide el registro civil para ser útero subrogado. Si cumplen con las indicaciones, los estudios salen bien, los estudios físicos, psicológicos, todo sale bien, entonces ellos pueden ser el útero subrogado. Esa es una forma. Hay padres de intención que no tienen familiares que puedan ayudarle con la subrogación, entonces en ese caso la clínica les proporciona un útero subrogado. Puede ser de las dos formas, que lo traigan o que nosotros se lo Que lo proporcionemos. lleven y que aplique o que usted lo proporcione, Más ¿no? o Porque Ajá, menos, claro, sí. ¿cuánto cuesta rentar un vientre? Más o menos. Mira, más o menos gastas entre 400 y 500. Solamente la renta del vientre, es decir, renta del vientre y a lo mejor darle la manutención, supongamos, o me imagino más bien la alimentación y demás, ¿no? Sí, más o menos eso gastas entre lo que le pagas al útero subrogado y el trámite legal, Ah, ¿sí? ok, que El incluye las las dos dos cosas. cosas. ¿Qué es lo que es extra? Y su control prenatal, ¿no? Porque ellas se quedan con nosotros 9 meses y hay que surtirles medicamentos, laboratorios especiales, ultrasonidos especiales y estar pendiente de ellas. Es toda una dinámica hacer la subrogación. Entonces, todo eso entra en ese monto. ¿Qué es lo que es extra? Lo que tú le das cada mes, porque a las pacientes se les tiene que dar, a los úteros subrogados se les tiene que dar una semana que les sirva para sus gastos, ¿no? Sí, claro, agua, que si se les antojó un Sí, ujú, chocolatito, al se les descompuso la ajá, lavadora. Claro, pues eso, el día a sí, día. pues es que sí, están ajá, realizando un trabajo, ¿no? O sí. sea, Yo tengo una duda, ¿cómo funciona el tema? Supongamos, yo me quiero embarazar, no tengo pareja, pues todavía puedo tener hijos. Entonces, el tema del esperma, ¿existe como un catálogo? ¿Cómo funciona eso para yo banco. elegir? Hay banco de esperma y banco de óvulos, ¿sí? Y siempre cuando las pacientes requieren algún banco, ya sea de óvulos o de esperma, les da mucho miedo es un banco, es ajeno, no lo conozco, no sé qué es. Entonces es muy importante decir que para poder tener un banco de óvulos o de esperma es algo muy normado, no es algo que se hace a vapor. Las donantes de óvulos, pues obviamente se les estudia todo, tienen que ser sanas físicamente, mentalmente, genéticamente y con cierto nivel cultural. Igual cuando es el banco de semen, pero no hay un catálogo con fotos, en la clínica de nosotros. Cada clínica tiene sus criterios.
pero hay un catálogo, por ejemplo, en el caso del banco de semen, pues hay un catálogo donde vienen las características generales, estatura, color de ojos, tipo de cabello, color de piel, a qué se dedica, tipo de sangre, pero no viene la foto como tal. Yo sí me imaginaba así como de que con el iPad. De que William Levy, Ajá, Fernando así, Colunga, así. Felipe. Te lo juro que así, yo, ay, aquí Sí, tú de está. que morenos no me gustan. Ricky Aquí Martin, está. aquí está. Por favor. Y son locales, pero también hay Son locales. Ajá, sí, son de aquí. Pero también hay extranjeros, si tú quieres, pero esos son bancos, hay bancos de semen de muchos años en el DF que ellos sí manejan catálogo de extranjeros. Entonces, muchos pacientes llegan con nosotros y me dicen, doctor, yo no quiero que sea de aquí, yo creo que sea güero, quiero que sea extranjero. Entonces, les proporcionamos el número, ¿sí? La primera clínica que hizo eso fue en México, está en el Hospital Español, se llama Isparrep. Entonces, ellos tienen un banco de semen muy importante y la verdad es un banco muy bien normado, muy bien estructurado. Entonces, se les da el número y ellos se comunican directamente a la clínica, ellos les mandan el catálogo, la paciente lo escogen y ya coordinan el envío con nosotros. Mandan la muestra y ya nosotros la resguardamos en la clínica para descongelar ese semen cuando lo queramos utilizar. Pero sí también esta es alternativa. Ajá, si quieres O alguien sea que, por extranjero. ejemplo, ajá, o sea, ahí estaríamos apostando por la genética y todo ese Sí, tema, pero digo, al final del día, si yo me embarazo, vamos a decir, de un moreno, una morena, ¿sí sabes? O sea, o sea, es una apuesta al final del día, ¿no? sí. Sí, claro, porque pues Tú por portas la el mesa. 50 Ajá. y el óvulo porta el 50 y el esperma porta el 50. Sí, Puede pues, como ser que hacer un chocomil, hermoso. si tú eres morena, pero agarras un güero, puede ser que aún así el niño salga moreno si tus genes fueron los dominantes. Oiga, pero por ejemplo, yo he escuchado como la teoría conspirativa también, me gustaría hablar un poquito de Sí, eso, claro. de que, supongamos, por ejemplo, no sé si estén al día con la historia de Paris Hilton y sus hijos. No, yo no tengo la menor idea. Bueno, Sí. se embarazó, tuvo un niño y ahorita está embarazada, creo que está a punto de parir con un útero Subrogado. Subrogado. subrogado, ok. Ajá. Y resulta que pasó por 9 embriones que pegaron, pero eran niños. Y no los eligió hasta elegir una Ah, niña. claro. Y por ejemplo, ¿cómo es eso? Ah, claro, no, eso nosotros hacemos todo lo que se hace en un centro de reproducción, afortunadamente. ¿Qué es lo que hace? Muchas pacientes van con nosotros por balance familiar. Hoy en día puedes analizar los cromosomas de un embrión y una parte de esos cromosomas de ese embrión pues son los cromosomas sexuales y puedes saber si son niños o niñas. Ese estudio, el estudio genético preimplantación, se diseñó para estudiar los cromosomas de un embrión, para ver que no tengan síndromes como el síndrome de Down, entre muchos otros. Pero al mismo tiempo que ves eso, ves si son niños o niñas. Entonces mucha gente va con nosotros por balance familiar. Oye, Pati, ¿sabes qué? Ya quiero niños, tengo niños, quiero niñas o viceversa. Entonces lo que hacemos es que se une el óvulo con el esperma. Al unir el óvulo con el esperma se hace el embrión en el laboratorio y cuando ese embrión tiene 5 días de desarrollo se le toma una biopsia a ese embrión de un tejido que se llama trofectodermo y se hace el estudio genético y nos dicen cómo está cromosómicamente y si es niño o niña. Entonces, en el caso de que salgan puros niños y ella quiere niña, pues esos embriones se quedan guardados y hay que hacer más y hasta tener niña se transfiere. Ok. Así avanzada está la Ajá, ciencia, Sí. que muñeco. podemos saber si es Así es niño o fácil. niña de un embrión. Entonces, en el caso de Paris Hilton, tuvo muchos embriones sexo masculino y no los quiso transferir hasta no tener su niña, porque ya tenía su niño. Ajá. Ok, y por ejemplo, o sea, algo del chisme que andaba ahí en ese tema era ok, o sea, parece como negociable el género, pero luego en un futuro es como puedes hasta definir No, características físicas o es muy lejano eso. no, muy lejano. Hoy en día lo que podemos hacer es analizar todos los cromosomas de un embrión y en esos cromosomas podemos ver si son niños o niñas. Pero no ha llegado todavía el momento, ni creo que sea todavía a corto plazo, donde podamos decir, quiero que ese cromosoma sea niña, con los ojos azules,
tez blanca, tez morena, ojos de Yo color. pensé que sí se podía. No, No, todavía porque no. creo como que alcanzas a ver como grandes rasgos, ¿no? O sea, sería Al- como bien, no sé. sí, alcanzamos a ver únicamente qué sexo es, pero cómo se va a desarrollar ese embrión no sabemos. Acuérdense que un embrión son células, células que se van a implantar en el útero y van a crecer y van a dar lugar a un bebé, pero no es un bebé como tal. Todavía no tiene ni ojos, ni manos, ni cuerpo. Son células que son las que son, que van a crecer y dar lugar a un bebé. Entonces podemos saber qué género es, qué sexo es, pero cómo esas células van a hacer que crezca un bebé físicamente, no lo podemos ver todavía. Hoy en día viene mucho la inteligencia artificial. Muchos dicen, no, ¿sabes que nos va a desplazar la inteligencia artificial a los humanos en algún momento? En biología de la reproducción es un área que cada vez o todo el tiempo está en constante actualización, porque cada vez buscamos tener una mejor tasa de embarazo y eso hace que todo el tiempo haya más equipamiento, mejores medios de cultivo, más infraestructura en el laboratorio. Y hoy en los últimos, en todos los congresos que hemos ido últimamente, pues viene mucho lo que es la inteligencia artificial, donde podría entrar todo ese tipo de cosas. Y muchos piensan que en algún momento van a desplazar al hombre y están un poco renuentes en que la inteligencia artificial llegue a los centros de reproducción, pero no es así. Lo que ellos quieren es, o sea, en algún momento vamos a tener que entrar en el mundo de la inteligencia artificial, pero es algo que va a ser muy benéfico en el área de nosotros, porque nos van a permitir optimizar los procesos. Por ejemplo, una máquina que me ayude a seleccionar a lo mejor el mejor esperma o capacitar el mejor esperma, pero va a necesitar el recurso humano para mover el esperma ahí, solo te va a ayudar a que hagas las cosas a lo mejor con mayor perfección o a lo mejor el desarrollo embrionario mejor, distintas cosas que vienen, pero no tanto como para poder saber todavía los rasgos de ese embrión o escoger cómo lo quieres. Seguramente en algún momento va a llegar, pero no creo que sea a corto plazo. No, mientras nosotros estamos con vida hermosa, lo que veo. Sí, yo tampoco creo. O sea, ¿qué? Es que yo tengo una duda muy grande. ¿Qué? A veces me mandan en mi chat, me dicen, doctora, ¿y se puede asegurar que ese embrión traiga pues genitales grandes? No, le digo, todavía no llego, no llego a eso todavía. México mágico. Sí. México mágico, arriba Sinaloa. Yo tengo una pregunta, a ver si te ha tocado, supongo, lo has presenciado, no sé. Ese vientre que rentan, ¿no te ha pasado que se arrepienta? Fíjate que afortunadamente no. Gracias a Dios somos de los centros que más hacemos úteros subrogados y no es que decirte que somos los que más casos tenemos, pero ahí la clave es la selección de tu útero, ¿sí? Porque claro que te han llegado pacientes que quieren ser úteros subrogados y que tú ves que su trasfondo psicológico no es bueno. Cuéntenos un chisme. Sí, o sea, algo... No, que tú... Cuéntenos un caso que usted Ajá. diga, o sea, me di cuenta que no aplica. Sí, no aplica, sí. Pero entonces ahí la decisión es tuya. O sea, tú Sí. decides, ¿sabes qué? No veo a este paciente candidato Sí, para rentar un vientre. sí, sí, tiene que tener cierto Usted la perfil y ve tiene... candidata a ella, yo creo que no, ¿verdad? ¿Para yo rentarlo o para ir a rentar? Ay, no, yo no quiero ni para mí, o sea, ni para yo. No, hermoso, está bien mal. Pero entonces esa es la parte importante, una buena selección. Si no escoges un útero surrogado bien, va a ser un problema. Porque Ahora, tienes que lidiar con él 9 meses. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si se lleva todo el proceso, el notario, todo lo que nos hablaste? Y el vientre que rentaste, es decir, la persona Se rajó. se rajó. ¿Qué pasa? No puede. No puede, ¿por qué? Porque ella, el embrión es genéticamente de los padres de intención, ¿sí? Entonces ella, supongamos que un útero surrogado dijera, me rajo y me quedo con el bebé. No se puede quedar porque si tú le haces un estudio a ese bebé de su DNA, se va a saber que ella no es su mamá, porque tiene sus verdaderos padres genéticos o padre de intención. Entonces automáticamente por ley pasa a los padres Exactamente, por eso genéticos, está toda por la eso el trámite de documentación. notariado. Ajá. O sea, no hay una ley que defienda a la mujer esa que cargó al bebé por No, 9 sí, meses. no, sí, claro, la ley lo defiende, pero entras en un juicio.
y en ese juicio es donde se demuestra que el bebé es genéticamente de los padres y que tienes un respaldo legal, donde ella firmó y se le explicó en qué consiste el proceso, todo el proceso, hay que entregarlo al inicio, y eso es lo que va a hacer que ese bebé pase con los padres de intención. La verdad nunca me ha tocado, pero si en dado caso sucediera un problema, de esa forma se aborda. Ok. Ajá. Si es mi duda, siempre ha sido como de que Sí. ¿cómo le hacen en caso Por de eso que- sabes que es muy importante la consulta de vinculación, donde el notario va y les explica, ¡fum!, los derechos y obligaciones a las dos partes. O sea, es un proceso largo, por ejemplo, cuando lo hacen con un útero. O sea, es decir, me refiero a el notario, te leo la cartilla, este es el proceso, más los estudios psicológicos, Sí. todo. Bueno, O sea, tiene que quedar bien claro, pues, ¿no? es un proceso muy largo que descansas hasta que nace el bebé y lo entregas a los padres. Antes de que se embarace, vaya, de que le introduzcan Hay el que hacer embrión, todo eso. ¿cuánto tiempo se recomienda con antelación hacer ese proceso? 5 meses, 1 año, 3 años, más o menos. No, por lo menos tienes que empezar con estudios físicos, psicológicos, genéticos, unos 2, 3 meses antes. Armar el expediente, mandarlo al registro civil, que te autoricen al útero, empezar a hacer los embriones, esperar el estudio genético de esos embriones para entonces sí preparar al útero, ponerle los embriones y que empiece toda la caballería legal. O sea, aprox, a lo que yo entiendo, 6 meses. Unos 3 meses 3 meses. antes de que estés preparando el útero para transferir el embrión. Pero sobre todo también porque como nos cuenta el proceso, es con alguien de la confianza, por lo general, pues, de los pacientes, ¿verdad? Sí, O sea, eso lo muchos hace son más ligero. familiares, eso lo hace más Esa es otra ligero, ¿eh? pregunta. Y supongamos que es un familiar y también la familia, la prima, no, ¿sabes qué? No, Que no. es mi hijo, pero no hicieron el proceso legal. No se puede, Ah, no. no se puede, Sin un proceso legal, ustedes no llevan a No. cabo el no. Sí, tratamiento. no es de que, ay, mi prima me va a prestar el vientre y no vamos a hacer nada, no. Tú aceptas hacer ese útero subrogado con un familiar si ese familiar entra en los requisitos de ley y tienen que hacer el trámite notarial. No te puedes aventar a hacer un útero si no haces un trámite notariado, porque puede pasar eso. Y esa es una. Y dos, cuando nace el bebé, ¿a nombre de quién lo vas a registrar? No, en el registro civil no es que vas a llegar, ay, ya me prestó el vientre. No, tienes que tener el documento que avisaste desde 9 meses antes de que naciera ese bebé que ese bebito iba a nacer y lo ibas a registrar a nombre de los padres de intención. No, sin trámite legal no se puede. Mucho tiempo en otros lugares, en otras ciudades donde no es legal el útero subrogado, hacen lo que es cambiar su identidad. Por ejemplo, yo me llamo Pati Márquez, ¿sí? Entonces, la que me presta el viernes se llama Juanita. Tú te vas a ingresar, Juanita, con el nombre de Pati Márquez para que salgan los documentos ahí, pero eso no es adecuado, porque en cualquier momento se dan cuenta, brinca un problema. Entonces, nosotros hacemos mucho útero subrogado, pero la verdad es que todo lo hemos hecho bajo el marco de ley. Los primeros fueron muy complicados, porque era el tabú del útero subrogado, de ir al registro civil, de presentar el programa de subrogación, de hacerles ver que hay pacientes que nacen sin su útero y qué vas a hacer con ellos, pero tienen sus óvulos bien y necesitan a alguien que les preste su vientre para poder ver sus hijos genéticos. Entonces, al principio fue un proceso difícil, pero ya que se logró hacer ese primer útero subrogado, pues después de ahí se han venido más y ahorita pues ya la parte gruesa, que es la parte legal, más el útero, más el control prenatal, ya para nosotros lo hacemos de una forma más dinámica, pero sí se tiene que hacer bajo el marco de ley. Tengo una duda. Tú ya preguntaste la otra, me Otra toca a vez, mí. porque la doctora es mi amiga personal. Tengo Porque tú algo. lo invitaste, está bien. El próximo día es tuyo. Doctora, haciendo esto no te enfrentas a hate. Digo, porque es un bien el que haces. Misma pregunta. ¿Cuál ha sido tu reto? Porque, como tú lo dices, causa controversia, es algo que hay detrás. Déjame agregar unas palabras porque yo también tenía la misma duda. ¿Qué pasa, vamos a decir, con las personas conservadoras? Oh, me han acabado. Eso, o sea, esa es mi duda. ¿Cuál es la opinión, vamos a decirle, comunidad conservadora versus ciencia y medicina? Y además yo pues veo yo veo que usted hace una labor también. O sea, Claro.
Mira, ha sido muy difícil el tema de subrogación, ¿eh? Muy difícil, porque siempre está la izquierda conservadora y tienes que respetar la opinión, o sea, tienes que respetar el pensamiento de las dos personas, de los que queremos sacar adelante a la paciente diciéndole, no importa que tengas esto, te vamos a ayudar, hay un útero Claro, formar tu subrogado con familia, la familia, familia que ajá. siempre has soñado, que siempre has Ajá, deseado. porque yo siempre crecí en un mundo, o sea, yo mi idea siempre fue de quiero casarme, tener mi esposo, mis hijas, mi familia, ¿no? Y siempre tengo la mentalidad de ayudar a las parejas a que tengan su familia, pero siempre la mentalidad conservadora que en las reuniones de políticas sale el nombre de la clínica, o sea, de qué está haciendo esta doctora y investíguela y hay que ver si lo está haciendo bien y si no lo está haciendo bien, o sea, sí he tenido los dos polos, pero respeto a esa gente conservadora, sí, porque pues tiene su pensamiento de que eso no es correcto y está bien, a lo mejor para ellos no es correcto y no lo hacen, pero también yo tengo pues la parte de que quiero hacerlo de forma correcta. ¿Cuál es de forma correcta? Como lo acabo de explicar. Y si lo hacemos de forma correcta en las parejas o en las pacientes que sí lo requieren, pues entonces no es que estés haciendo algo malo, porque estás trabajando con la genética de los padres, únicamente que ellos no pueden llevar un embarazo en su útero y tomas un vientre prestado. Pero siempre es el tema de que están abusando del útero, qué le va a pasar al útero, cómo es que descuidan al útero, ¿sí? Siempre lo ven como que uno lo está haciendo por una retribución económica. Sí, lo estás haciendo por sacarle dinero, tráfico de mujeres, ajá. Incluso hace poco vinieron a hacer pues, ¿cómo se llama? Historia sobre úteros subrogados. Y eso, Como un documental. como un documental, y en lugar de mostrar la parte humana de ese documental, más bien era pura cosa amarillista, tráfico de mujeres, tráfico de bebés. Entonces, pero no, no es así, porque hay indicaciones en que las puedes hacer. No es que llegue una mujer y diga, sabes que no quiero estar gorda, no quiero engordar y quiero hacer un útero subrogado. No, pues en ella no está indicado. Tienes que tener un problema Un médico por padecimiento el ahí. cual no te lo autorizan. Entonces tienes que tener un padecimiento en el cual está indicado hacerlo. Y entonces ahí sí tú ves la parte humana que dices, tú sabes que yo tengo la ciencia, la tecnología de poder aún hacer un embrión afuera y ponerlo en este vientre subrogado para que esta familia pueda tener tu hijo. Y no veo que esa parte esté mal. Pero el conservador dice, no, pues sabes que lo veo muy mal. Bueno, entonces no lo hagas. Claro. Sí. O sea, básicamente nos metemos mucho en bueno, más bien, de base, el marco de la ley. Sí. Por otra parte, yo creo que como que ese estigma de ese documental y de ese tema amarillista y todo eso viene de malas prácticas de otros lugares, vamos a decir. De hecho, te quería preguntar. Tabasco fue lo que satanizó al útero subrogado, fue lo que lo hundió al útero subrogado, porque ahí sí hubo muchas cosas que no se hicieron de una forma correcta y es por eso que tanto se habló mal de la subrogación. Yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, dices que nada más Tabasco y Culiacán son los que tienen el permiso allá y demás, ¿no? Por la ley. Supongamos, Sonora. Seguro tienes colegas en Chihuahua o en alguna otra parte. ¿Cómo funciona allá? Los que no tienen, ¿cómo No se lleva lo, a cabo? bueno, por ejemplo, si estás fuera de Tabasco y de Culiacán, no hay subrogación, no puedes, porque no está bajo tu marco de ley. Ajá. Y en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, la Paris lo hace porque no quiere estar gorda, vamos a decir. ¿Cómo son las leyes allá? O sea, ¿cómo En está ese cuadro? en Estados Unidos hay empresas muy grandes de subrogación uterina, ¿sí? Que se dedican a la subrogación uterina. La verdad desconozco cuál es la parte, cuál es el vacío legal o la parte legal que tiene en Estados Unidos, pero hay empresas muy bien estructuradas de subrogación uterina. Y en otros países también te hace subrogación, nada más que aquí solamente Tabasco y Culiacán. Y hoy en día, pues mucha gente está peleando porque se haga pues en todos lados, pero solamente es Tabasco y Culiacán. Entonces, esos lugares fuera de ahí no tienen el marco legal para hacerlo. Entonces, lo correcto sería que no lo hicieran. Ujú. Pues, pero lo deben de hacer a la malagueña, A la mal que supongo. no está bien, ajá. Claro, de la forma que no Usurpando el está bien nombre, hecho, ok. sí.
y que entonces sí se presta para todos estos comentarios que la gente viene y dice y tal, que no es el caso de la doctora, pero que si a lo mejor van y le buscan por Tamaulipas o por Jalisco, por Veracruz, pues ahí sí va a haber mucho que encontrar, ¿verdad, hermosa? Sí, pero yo también creo que tal vez, o sea, siento que lo que puede favorecer a Culiacán y a Tabasco, vamos a decir, es que existe la ley y las formas. Pero siento que en otros estados, no sé cómo funciona, pero como que no hacerlo por la ley o porque no exista un sí o un no, lo pueden hacer, ¿no? Pues es que todo se puede. Ok, ¿cómo se pudiera hacer en los estados que no es legal? Tienes que, o sea, ¿cómo es que lo pudieran hacer en otros estados? Apenas metiendo un recurso de amparo previo, donde tú metes un juicio previo y tú explicas que esta paciente requiere un útero surrogado porque tiene esta situación, porque no puede tener bebés. Muchos pacientes nos llegan de que, doctora, nació mi primer bebé, falleció y me quitaron el útero, pero dejaron los ovarios. Entonces ellos tendrían que meter un recurso de amparo previo, donde ya meten ese recurso de amparo previo, el juez les autoriza y entonces así lo pueden hacer. Siempre para tener ese Ese respaldo. respaldo. Ajá, el juez autoriza, entonces pueden hacer la subrogación, nace el bebé, lo puedes poner a nombre del padre de intención porque tiene la autorización previa. Te dije que sí se podía. Pues, Te estoy diciendo que sí se Sí. podía. Me gustaría que hablemos un poco de este tema tan controversial, polémico y no sé qué yo más sé a adjetivos dónde va la mujer. calificativos ponerle. Ya tuvimos aquí a nuestros amigos Sí. Tizoc, Antonio Tizoc y Raimundo González. Para quienes no los conocen, los pueden seguir en sus redes sociales. Ellos son muy reconocidos aquí en Sinaloa. Pues bueno, ellos se embarazaron gracias a la doctora de gemelitos, de 2 niños. ¿Cómo fue su proceso y a qué se enfrentaron? ¿A qué me enfrenté yo? Por eso. Porque imagínate, dos parejas del mismo sexo, o sea, hablando ahorita de todo lo que es el trasfondo del útero subrogado, que lo hacemos con mamá y papá, o sea, nuestro útero subrogado solamente era en parejas hetero, ¿sí? Mamá y papá. Entonces llegan estas parejas del mismo sexo, entonces fue Esta tuvo pareja del dos mismo sexo, parejas una pareja homosexuales. no, pues Raimundo y Tizoc. Ah, ya. O sea, A yo ver, todo el a tiempo ver. haciendo úteros en pareja mamá y papá. que están en todo su derecho de tener hijos. Ajá. Están en todo su derecho. Ajá. Entonces llega esta pareja de papá y papá, y entonces fue un caos para mí, porque nunca habíamos hecho parejas de ese tipo, ¿sí? Entonces fue ¿cómo es que lo tenemos que hacer para que esto lo hagamos de una forma legal? ¿Qué es lo que se tuvo que hacer con ellos? Claro que también me metieron problema porque la doctora, que como, ajá, pero yo quiero aprovechar estos medios para hacer ver que ellos tienen su derecho de serlo. Y tú no les puedes decir, ¿sabes qué? No te lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, ellos llegaron con toda la documentación legal. ¿Qué es lo que hacen cuando las parejas son del mismo sexo? Se mete un recurso previo en el juzgado, donde un juez te autoriza que ustedes dos, sean papás. Y eso te permite que cuando nazca el bebé lo pongas a los nombres de los dos papás, ¿sí? Porque muchas veces lo hacían que era tu papá y ponían a una figura materna, ¿sí? Como mamá. Pero el chiste es que si los dos son papás, que el bebé nazca a nombre de los dos papás, que tenga el apellido de los dos, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, tienen que hacer un juicio previo, se mete un juicio previo, se mete un amparo previo, un juez te autoriza que le hagas el útero subrogado y si ellos llegan bajo el marco legal de que sabes que yo ya tengo la autorización de que puedo hacer un útero subrogado, no les puedes decir que no. Claro, no hay nada que te lo impida a ti darles un servicio. Exactamente, ajá. Entonces fue lo que se hizo con ellos. Ellos tenían la autorización de un juez para poder hacer su tratamiento. Entonces ellos afortunadamente llevaron su vientre, ajá. Entonces se unió el óvulo con el óvulo con el esperma de uno de ellos y se puso en el mismo vientre. Y ahí fue el que El óvulo era de la misma persona que iba a ser Por que es ejemplo, familiar de ellos. Sí. ajá, o sea, en ese caso, por ejemplo,
las posibilidades son infinitas, así sea de que compres un óvulo, o sea del vientre, o sea de la mamá, en el caso de una pareja hetero. O sea, hay formas y maneras de encontrar el camino para que tu embarazo suceda. Sí, no, porque en ese caso pues ellos llevaron a su familiar que dio una donación total, no una donación parcial, porque fue el vientre el óvulo. Pero puede ser que nada más de una donación, que sea nada más el útero y entonces nosotros tengamos que darle el óvulo donado, unirlo con el esperma de uno de ellos, hacer el embrión y ponerlos en el útero subrogado. Pero entonces esa fue la parte de ellos. Vinieron, autorizaron el amparo, el juicio, dieron luz verde de que sí se puede hacer y fue cuando se hizo el proceso. Entonces se hizo el proceso, se embarazó su útero y fue que llevó el control prenatal 9 meses y cuando nació lo registraron a nombre de los dos, ¿sí? Cuando nacieron, los bebitos nacieron prematuros y se fueron al hospital de la mujer. O sea, nacieron prematuros, estuvieron en el Ángeles las primeras horas y luego los tuvimos que trasladar al hospital de la mujer porque obviamente Hospital Ángeles Prematurez es un costo muy alto y ellos pues prefirieron llevarlo a una institución pública. Entonces se trasladó al Hospital de la Mujer y del Hospital de la Mujer me llamaron como 10,000 veces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a registrar? ¿Qué vamos a hacer? Son dos personas del mismo sexo. ¿Qué? O sea, no, fue una revolución. Ajá. Bienvenidas Ajá. al año Sí, 1420, ajá. mi gente. Sí, fue una revolución. Ajá. Entonces tuvimos que ir a explicarle la documentación. Oye, es que Todo está en regla. ellos tienen su su juicio de amparo resuelto, donde les permiten que sean padres de intención y donde los van a registrar a los bebés a nombre de ellos, porque eso se metió antes de. Tú tienes que tener eso antes para que cuando nazca el bebé pueda ser registrado a nombre de los apellidos de los dos papás. Y que no tengan ningún Y problema no, de este de tipo. este tipo. Entonces, pero ellos como son ajenos, eran ajenos a eso malamente, porque deben De tener esos conocer ese tema. conocimientos. Entonces, ¿qué va a pasar con estos bebés? ¿A nombre de quién se van a registrar? Entonces ya se le explicó que tenía su papelería legal afortunadamente en regla y fue que inmediatamente se registraron, fueron y se registraron a nombre de los padres de intención. Y ahí fue cuando yo les dije, ¿sabes qué? Tienen que hablar de este tema, ¿sí? Porque si no la gente va a pensar que se hizo a vapor, que nos hizo bien, que a lo mejor tú fuiste el papá y va a haber una mamá, pero lo importante es decir que nació y que se registró a nombre de papá y papá, que eso es la idea, de que se mete un recurso de amparo previo donde un juez te autorice que puedas hacer el proceso para que nazca el bebé y lo pueda registrar a nombre de los dos papás. Entonces le digo, ya que nazca el bebé, que terminan todo el proceso, tienen que hablar de su parte legal para que vean la gente que se hizo, pero se hizo bajo un marco legal adecuado y por eso se llegó a un buen término y está registrado el nombre, con el apellido de los dos. Cuando Que estuvieron con nosotros, espérame, cuando estuvieron con nosotros nos dieron mucho, bueno, nos contaron casi que todo, pero todavía no nacían los bebés. sí, no, todavía faltaba. Y se Estaban como a hablaron la de mitad del todo proceso. eso de términos y condiciones y que el papel y que la firmada y que los no sé cuántos dineros y no sé qué, o sea, todo, ¿te acuerdas? Doctora, ¿te estás dando cuenta que estás haciendo historia con esto? Estás cambiando, Ajá, estás... Hay o una sea, línea a partir de que estos niños nacieron y de que... Paola Rojas viniendo a Culiacán a entrevistar al Tizoc para que le cuente todo, por ejemplo. O sea, a mí esto me parece muy progresista, se me hace, wow, No, pero ¿sabes qué? Su entrevista no fue muy bien enfocada, ¿sí? ¿No? no la vi, o No, sea, yo vi porque No, ni había, sus yo, stories ni nada yo. ajá, más. sí, o sea, vi toda la entrevista, unas partes hubo buenas, otras partes me parecieron no tan buenas, o sea, porque la parte de la subrogación uterina tiene su trasfondo de que ayudas cuando realmente, o sea, ayudas, no es que yo quiera hacerlo, sino es que no tengo otra opción y únicamente tengo esa alternativa y lo haces por eso, porque tienes indicación médica. Y siento que esa parte fue lo que tal vez le faltó un poquito enfatizar, aunque había cosas buenas, otras cosas que no, pero siento que le pudieron haber dado más el enfoque a en qué pacientes lo hacemos. Ya Ajá, entendí. sí. ¿Qué sientes tú, doctora, de estar marcando historia, de estar haciendo historia con esto? Es decir, de que estés haciendo realidad
el sueño que para muchos es imposible. Mira, la verdad que las cosas me han llegado, ¿sí? O sea, claro que yo todos los días trato de poner mi mejor esfuerzo y yo soy, a mí me fascina lo que yo hago. O sea, yo creo que la clave es que te fascina lo que haces y por eso nunca te vas a sentir cansada y siempre vas a buscar más y siempre quieres tener mejores tasas de embarazo, desarrollar mejores embriones, tener más tecnología, porque esto la verdad es mi pasión y no me veo como ama de casa, me veo como, como la mujer doctora, pues. Pero a veces no te das cuenta de lo que haces porque las cosas te van llegando, ¿sí? Por ejemplo, se vino el boom de la subrogación, llegaron pacientes que tenían la necesidad de la subrogación y doctora, es que está esta alternativa, este útero subrogado y tengo un familiar que me lo presta y entonces eso me llevó a tener que ver si, cómo se hacía, cuáles eran los requisitos, ta, ta, ta. Entonces ese primero llevó a otro. Ahora, por ejemplo, con Ray Tizó, que la verdad fue una polémica porque pues pero también tenemos que entender que tenemos que abrir los ojos al mundo de la vida moderna. O sea, eso cada Claro, vez y va a que venir además más. están en todo su Ajá. derecho y que es la tendencia además. O Sí, sea, no podemos cerrarnos ni podemos pensar de manera retrógrada ni quedarnos esperando, como sí, dijiste tú en el año 1920, a ver, el mundo va hacia allá, o sea, y cada vez sí. tenemos que Ver cómo vemos esas incluir, situaciones. incluir. Yo, por ejemplo, resumiría en que, supongamos, si la ley dice que tú sí y que tú no, al que le das el no, lo conviertes así en un ciudadano de segunda clase y eso creo que nadie tiene el derecho de decir quién es un ciudadano de segunda clase o no, por Sí. ejemplo. Entonces, por ejemplo, el caso de ellos, pues ellos también tienen su, o sea, si ellos te llegan con la documentación, ¿tú cómo les vas a decir que no? O sea, porque tú como médico vienes a ayudar. Entonces, no es que, no sabes que no, o sea, voy a cerrar la puerta y vete a la segunda ventanilla. No, no es la esencia, no es mi No. esencia, ¿sí? Ajá. En tu día a día, doctora, en tu vida normal, con tus hijas, con tu esposo, no sé cómo formular exactamente la pregunta, pero ¿cómo te sientes? Es decir, de hacer todo esto que haces, de marcar pauta, de hacer la diferencia, ¿lo asimilas? Porque siento como que No, trabajas tanto. yo creo que Digo, se no. los digo porque Sí, la atendí un domingo, me estaba sacando el abuelito a las 9 de la mañana. Entonces digo, doctora, trabajé un yo montón, creo digo, que trabajo no. todos los días. Entonces, es algo que tú asimiles, que te des cuenta. Ejemplo, tú visualizas la vida de tus hijas quizás teniendo un compañero con sus dos padres del mismo sexo. Como otra vez. Es decir, te hago esta pregunta porque yo justo cuando estaba el tema del TISOC y del RAI, y ya lo conté aquí en el podcast, platiqué este tema en una reunión familiar con gente conservadora, Ah, sí recuerdo esa No, historia. de los padres conservadores me y acabaron. jóvenes, ¿eh? Ujú. Papás que tienen a sus hijos en las mejores escuelas aquí en Sinaloa. Entonces yo les conté que estaba muy contenta y pues les conté que yo me había hecho un tratamiento contigo y demás, súper recomendándote. Entonces a muchos no les pareció. Y dijeron que, por ejemplo, en el caso de ellos no permitirían o darían el no, por ejemplo, en su escuela. Ya ves que hay muchas escuelas de prestigio que te piden recomendación. Entonces, que si quisieran estos papás ingresar a sus hijos a esa escuela, la respuesta de ellos sería, no, yo no quiero que mi hija conviva con un niño que tenga papá y papá. Y yo, ¿cómo? Pues tiene el mismo derecho que tú. Ahora, puede ser tu hijo también. Tú qué sabes si tu próximo embarazo, O pues, tu hija sea así, o tu hijo, o a lo ¿no? mejor tu hijo es gay y decide en un futuro formar una familia de esta manera, o sea, de una manera distinta, pero eso no significa que esté bien ni que esté mal. ¿Cómo convives tú con eso? ¿Cómo convives en tu día a día con ese tema? Con mis hijas. Con tus hijas, en tu familia, en tu entorno. Fíjate que hasta ahorita no me ha claro ningún conflicto eso. No, la verdad que no. Tengo dos hijitas de dos niñas que las tuve por fertilización in vitro, o sea que las entiendo perfecto, conozco perfecto el proceso. Mis hijas tienen 6 años y 3 años, pero la verdad que soy mamá con ellas, no soy doctora, pues, o sea, yo llego a mi casa y soy la que tengo que jugar, cenar, bañar.
Entonces, tal vez cuando mis hijas estén un poco más grandes que me voy a enfrentar a eso, ¿no? Mamá, Sí. ¿qué haces? Mamá, ¿por qué? ¿Cómo es que lo haces? Me Ella, refiero más ajá. bien en la convivencia de tus hijas con sus amiguitas y con las mamás de, no hay como un rollo de oye, No, no me parece, doctora, oye, cercano, cercano. no, fíjate que hasta ahorita no me ha tocado, ¿eh? Y el tema de subrogación yo creo que tampoco me han tocado mucho por el hecho de que, pues, casi, por no decirte que todos los hacemos en las parejas que son mamá y papá, que tienen una indicación médica y muchos de ellos traen a su familiar más que yo les proporcione el útero. El que fue más polémico es ellos, ¿no? Y Claro. sobre todo porque son famosos en redes No, y lo doctora, es que yo ventilar. siento Sí. que después de ellos te van a llegar una lluvia de Es lo bendiciones. Entonces a lo mejor eso, homosexual. sí, que nosotros, Sí. porque siempre hacemos en parejas heterosexuales, pues entonces a lo mejor por eso no me ha tocado el conflicto de las mamás, de que Pati, ¿Sabes ¿no? qué? Lo que pasa es que tengo otras amigas que también son mamá y mamá, ya tienen un niño y están por tener otro niño, o sea, y también se mueven en esas esferas, ¿no? En esos colegios y tal, más o menos O donde sea, ya están. tienen niños más grandecitos. Ajá, entonces yo siento que la controversia va a estar muy buena, de entre el rollo entre las que son súper Cuando pro estén más grandes, ¿no? contra las súper conservadorísimas. Sí. Está la lucha muy cercana Sí, ahí. pero ¿sabes algo? O sea, por ejemplo, yo he visto que, por ejemplo, en otros países, ese tema ya pasó hace 30 años, 20 años o una cosa así, y la neta, pues es cuestión de que nos tenemos que aclimatar porque es algo que va a suceder. O sea, ni el Papa puede detener a que las personas homosexuales queramos formar familias o, ¿sabes? O sea, es algo que va a pasar. O sea, es No, algo de acuerdo, de acuerdo. que se tiene que normalizar porque es normal. Entonces, o sea, siento que pues vamos a vivir este En proceso. ti y en mí es normal, muñeca, en tu amiga No, heterosexual que exacto, siempre te va a apoyar, exacto. pero No, mucha raza que no den, por eso, para mucha raza no. Pero la neta, pues lo que les queda es normalizarlo. O sea, atacarse. sí atacarse. Porque, o sea, fíjate, por ejemplo, yo en mi caso, que soy un chico no tan chico y soltero, no me veo, o sea, no está en mi lista por ahora Ser papá. ser papá, por ejemplo, pero de repente, ahorita que ya no estoy tan chico, ya empiezo a recibir los ultimátums y comentarios de para cuándo formalizas y para cuándo formas una familia. ¿Sí sabes? O sea, pero hasta de mis hermanas, por ejemplo. O sea, de gente que yo no esperaba recibir, no porque mis hermanas tengan una cuestión o lo que sea, pero como que ya me ven que ya tengo más de 30 y están de que, oye, o sea, nosotros ya tenemos bebés, tú eres el mayor, tú cuándo te casas, tú cuándo tienes hijos, o sea, ya sabes, y yo así como, o sea, siento bien padre de que hay gente que ya tiene como una expectativa así de mí por lo que están viendo que sucede en el mundo, no es mi caso, pero me gusta ver que la gente lo está normalizando o aceptando o que ya es información que está sobre la mesa, por lo menos. A ¿Sabes mí me cómo? encanta. O sea, Sí, no, sí va a ser algo muy, pues ahorita no se hace tanto, ¿no? Pero me imagino que conforme avance el tiempo, tal vez como dices tú, se va a abrir más a esto. Claro, cada vez va a Ajá. ser más y tiene uno que aperturarse, quiera o no. sí, y por ejemplo, justo el Tizoc que estaba haciendo mención, no sé si al aire o fuera del aire, pero hacía mención de que, a ver, si a mis hijos no los reciben como al hijo del vecino en la escuela fulana y fulana y fulana, pues que se tengan las consecuencias de prensa de que no tienes por qué rechazar a mis hijos en tu escuela, por ejemplo. Porque, o sea, ¿qué hay para poder determinar que un alumno entre o no? O sea, según Va yo, a ser una lucha fuerte que se van a tener que aventar porque no es nada más en un tema de homosexual, incluso los heterosexuales sufren porque si a lo mejor el hijo tiene alguna condición, porque si a lo mejor el hijo no se adapta, porque si a lo mejor tus papás se dedican a tal o cual cosa y ya no entras a esta escuela, si le caes gorda a los padres a las antes, vocales, te lo digo porque yo me he enterado por sí, muchas amigas
que han hecho hasta lo que no por meter al plebito a tal o cual escuela y han tenido que tocar puertas súper grandes para que se lo Oye, reciban. pero a ver, Parejas heterosexuales, sí, hermoso. no, deja tú, o sea, por ejemplo, yo tengo una amiga, que eso se me hace de lo más retrógrada del mundo, tengo una amiga que se divorció y le corrieron los hijos del colegio por ser divorciada. O sea, eso a mí No no me se cuadra. vale. Entonces, la lucha continúa, digo, yo siento que, lo repito, estás haciendo historia, doctora, te felicito, mi más grande admiración para ti, porque lo vuelvo otra vez a decir, he conocido tu lado humano, porque no es nada más que te dediques a trabajar, como tú dices, estar, yo veo también cómo ayudas, de qué forma, hemos hecho campañas para donar juguetes, que te has preocupado por, bueno, por los que menos Este año ya no nos tienen. dieron los tiempos, No, pero pero yo me he dado cuenta de cómo en años anteriores, y yo he sido partícipe de esto, en donde pues reunimos juguetes, los Ya, llevamos al DIF, los llevamos a diferentes fundaciones. Entonces, qué bonito que Dios te haya dado el don y la oportunidad de ayudar, de ayudar a formar familias, porque eso es realmente lo que haces. Y pues bueno, no sé qué más preguntas tengas para la doctora. no sé, muñeca. Este O sea, estaba muy estoy, así, yo estoy yo así de estaba muy que así tengo porque mucha quiero que la gente información. también se entere, o Sí, sea, lo que pasa es que hay mucha información ahí volando, sí. pero estamos tú y yo también así como O sea, yo aterrizando. estoy atacado de que mucha información estoy procesando, estoy cultivándome también. O sea, siento, es mucho. Está bien, por ejemplo, en mi caso, una alternativa también, o sea, ¿qué saben? Porque digo, yo ya pasé por ¿Tú el... ya contaste tu proceso en el podcast de... Se me hace que no lo Creo que conté porque estaba no. esperando a la doctora. Sí, según yo, tú ibas a tener ese tema de conversación con la doctora Patty en este preciso Bueno, a momento. ver, voy a comenzar por decirles cómo tomé la decisión. La gente, yo, a ver, ¿cómo fue? Yo mantengo un recuerdo de que hiciste tus collabs con el Biogel y la doctora te hizo, mija, ven para acá, que tú necesitas pasar a congelar. Sí, sí, De sí. que estoy viendo el tiempo, Te muñeca, estoy de tu viendo a reloj través de biológico. mi microscopio. Bien escaso el ovulito, hermosa. ¿Vas a querer o no vas a querer? El rollo estuvo así, ajá, parte hay de eso. Sí, Lo que pasa es que realmente yo no he tomado una decisión, o sea, porque mucha gente cree que yo de verdad no quiero tener hijos. No es que no quiera, es que ya tienes 4. gatos. Es que yo sí quisiera tener un hijo en formato pareja tradicional. Es decir, familia, ¿no? Yo familia, o igual, sí. sea, pues yo crecí en una familia, mamá y papá muy presentes ambos, y pues sí me gustaría eso, ¿no? Yo no soy el tipo de mujer que cree o que le encantaría o que añora o que sueña en tener un hijo sola, jamás. Yo no, no puedo. Entonces, si yo llegara a encontrar esa pareja próximamente de mi gringo, el gringo de mis sueños, probablemente entonces ya diga yo, bueno, ya tengo una estabilidad sentimental, ya tengo una estabilidad a lo mejor económicamente mejor, entonces me animo. Ahorita, hoy no me siento de esa manera. Ahora, en el tiempo en el que yo estuve casada, hubo la oportunidad en muchas ocasiones, pero había algo en el fondo de mí que decía, bueno, no me estoy entendiendo 100% con esta persona, o no siento una estabilidad económica, o no me siento bien porque me voy a aventar a tener un niño. Yo realmente nunca tuve esa certeza, esa seguridad. Entonces, he escuchado o he vivido muy cerca las típicas historias, que la fulanita tuvo 3 plebes con el menganito, que la dejaron, que ahora tiene otra familia, que no le dan, que no le ayudan, que no... Entonces, a mí eso me ha marcado mucho, Y eso siento que empezando por también mi es otro hermana. punto. Ajá. Entonces, eh, la verdad, soy muy consciente en eso. Más, yo también pienso mucho, no sé, a lo mejor estoy bien, tal vez no, pero yo sí pienso en el mundo que vamos a dejar para nuestros hijos, ahorita las guerras, todo lo horrible que está pasando. Pues también lo locos que estamos los seres humanos, todo ese rollo de las matanzas. Digo, no me puedo clavar tampoco en esos temas, pero no es un mundo que ya ahorita diga, qué padre, voy a traer otra persona al mundo. O sea, yo, por ejemplo, a esto que me cuentas, sí lo veo como una, ¿cómo se dice? Una, o sea, lo estás planeando al final del día. También es como que si cuando estuviste casada no sentías que era el momento, la forma o lo que sea, y ahorita que estás soltera también, pues todo cool. Pero, por ejemplo, en tu planeación por si las flies,
pasaste a hacerte el procedimiento. Sí, es decir, al final hablé con la doctora y me dijo, no te cierres la oportunidad, o sea, tú cómo sabes, a lo mejor el año que entra, pues todo se te pone a manera de que sí, no te cierres la oportunidad de formar una familia, y sí es cierto, ¿no? Y se lo agradezco, doctora. Entonces fue que me decidí a hacerme el tratamiento. ¿Qué pasa? Que no reuní los ovulitos que se Y requieren. no, y sabes qué, es típico que las pacientes lleguen, no, doctora, voy a congelar óvulos, no, sí, me va a sacar 20 óvulos, porque no entienden la parte que acabamos de explicar de la edad, ¿no? La edad es muy importante, entonces uno cree que como estás sana, hace ejercicio, come bien, pues tienes 40 años y tienes un mundo de óvulos. No cuando en realidad, aunque seamos sanas, hagamos ejercicio, comamos bien, nuestro número de óvulos desafortunadamente es nuestra edad. Entonces nos vemos muy bien por fuera y creemos que también vamos a tener muchos óvulos y por eso es que les hacemos mucho hincapié en que, oye, de los 35 para abajo, mejor congela. Si no crees que te vas a embarazar a corto plazo, mejor congela, porque ya 37, 38, 39, 40, 42, ya tu reserva ovárica ya no es buena. Ajá, ¿qué Y fue yo lo soy que de los pasó 35 contigo? para Sí, arriba. ajá, Y de hecho, yo sí asumí, sí, yo estaba plenamente segura que me iban a sacar sí, un sí, racimo de óvulos. sí, O sea, es cierto. para tirar óvulos, para Sí, tirar burbujas de sí, óvulos. sí. Que salen los óvulos. Cuando me van diciendo que nada más dos, se los juro que hasta me sentí de que, chale, doctora, que se debe. Sí, pero Me tú atendió díselo, el Doc, doctor. o sea, no, es algo que no, tú no puedes, o sea, no puedes Sí, que asegurar, eso, que ¿sabes? está bien que eso lo haya reiterado la doctora, porque yo decía, ¿en qué consiste? Yo me alimento bien, hago ejercicio Sí, todos los Sí, días. creía que le iba a sacar No voy pero 30 con óvulos. una una mujer que paciente. solamente come chetos, si le salen las burbujas De de hecho, óvulos, eso me o sea, dijo el nada lo doctor, determina, o que sea. le llega No, mucha no, eso se lana. determina mucho por la edad, pues. Es lo Ah, que digo, aunque tú seas sana, hagas ejercicio, comas bien, tus ovarios son tu edad y van a tener número de óvulos de la edad. yo he escuchado Ajá. eso en algún momento de que la mujer nace con un cierto número. Sí, nace con un número de óvulos, nunca más vamos a generar un óvulo nuevo y cuando tenemos los 35 es la primera pérdida más importante del número y calidad de óvulos. Por eso les decimos, embarácense antes. Entonces sí, yo recuerdo muy bien tu proceso, que no, yo estoy muy Claramente. bien, me van a sacar 30 óvulos. Y ahí están No, tus dos, todas Sí, acá. De hecho, le ¿sabes? pregunté al doctor, ¿cómo se llama el doctor de pelo chino? Efren Angulo. Efren, el doctor Sí. Efren me atendió y le dije, doctor, pero a ver, véame, no sé qué. No me dijo, así lo mismo que tú. Me llegan mujeres con sobrepeso que nunca han hecho ejercicio, que fuman y todo. Y óvulos para regalarle a toda la comunidad LGBT y para todo el mundo. La mujer está tirando óvulos. ¿Cómo? Le digo, ¿cómo? ¿Sabes qué? O sea, por ejemplo, fíjate, puede ser la invitación de que antes de los 35 se haga lo de congelar óvulos, ¿no? O Sí, sea, claro, uno. que piensen en criopreservar sus óvulos y no creen que se van a embarazar a corto plazo. ¿Que te acuerdas cuando vino la Caro que nos contó de eso? O sea, Pero la Caro tiene 20 La Caro tiene que como tener 27. como No le 20 saques de edad porque a mí no me gusta que me la anden sacando. Déjame en paz a la Caro, tiene 20 y tantos. 25 aprox, vamos a decir. Ajá. Pero, por ejemplo, volviendo al inicio de este podcast, hablábamos de que en la actualidad la mujer sale a trabajar, sale a hacerse un nombre, sale a hacerse una presencia pública, ta, 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 ta. Yo creo que la Carolina Ross, Carolina Rosa canta. la cantante, por ejemplo, está diciendo justo eso. Y ella ahorita vino y nos contó aquí en el podcast que ya trae la conciencia De de congelar. Qué congelar, bueno. porque al final del día en su trayectoria no ve en qué momento y de qué forma y cómo va a suceder y quiere preservar Qué esa parte bueno. también. O sea, creo que sí es ¿Sabes una Y está qué? en muy buen conciencia. momento. Yo Está muy asumo joven. a que hace falta información. Sí, porque Yo siento siento que muchas mujeres no lo ven al alcance, algo tangible, algo cercano. Dos, a muchas les da vergüenza preguntar, o sea, a mí me mandaban DMs de, oye, bizcocho, ¿me podrías pasar el número? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto esto? Esa es otra. También, ¿cuántas mujeres pueden pagarlo? hay mucho estigma alrededor de estos temas, doctora. Mira, todo lo que se asocia con biología de la reproducción, muchas parejas con infertilidad no acuden por el miedo del costo. ¿Sí? Ok. Muchas parejas no acuden porque dicen, no, son tratamientos bien caros y no me lo voy a poder hacer así, no me lo voy a poder hacer, no, ni para qué vamos a una consulta de primera vez. Siempre asocian el de in vitro con caro. Y la verdad que no es así, ¿sí? No es así, ¿por qué?
Porque en la evaluación de las parejas con infertilidad hay parejas que incluso con una cirugía o un tratamiento sencillo logramos embarazarlas. No toda la infertilidad es igual a fertilización in vitro. ya Ajá, o entendí. sea, por ejemplo, Sí. Ni yo misma lo hace, sabía, ¿eh? no, pero es que como decíamos, como le mencionaba, preguntaba antes de que las posibilidades son infinitas, hablamos mucho de el útero Subrogado. subrogado, esa palabra se me complica un poquito con mi Yo le dislexia, decía subrogado. Es subrogado, subrogado. Subrogado. Subrogado, lo estoy Ajá. diciendo bien. Subrogado. Subrogado. Entonces, o sea, por ejemplo, el in vitro es una cosa, el útero es otra cosa. O sea, hablábamos de que, por ejemplo, cuando es el útero subrogado es porque en la pareja no es posible por falta Alteraciones en el útero de cualquier alteraciones. tipo. Ajá, pero hay Ajá. otras cosas y otros Claro. procesos, ¿no? O sea, Sí, Es claro. que no todas necesitan eso a fuerzas, pues es lo que Exacto. entiendo. Y no No. todos tienen que pagar la gran cantidad No. porque creen que tienen algo muy mal. Y Que van no, a lo más complejo. que van a lo más Sí. complejo y que mal. Y no, pueden tener algún detallito que con una pequeña cirugía, es lo que dice la Sí, doctora, o sea, que no dentro- es tan costosa, pueden salir embarazadas. Claro, dentro de los centros de reproducción hacemos tratamientos sencillos, tratamientos complejos, que nosotros le decimos de baja o de alta complejidad. Los tratamientos de baja complejidad son los que hacen en casa o en consultorio. Y los de alta complejidad es cuando hacemos fertilización in vitro, que es unir el óvulo y el esperma de la pareja en el laboratorio in vitro, hacer el embrión afuera y meterlo, ya sea en el útero de la propia mujer o en el útero subrogado. Entonces muchas parejas no acuden por el hecho de que creen que son costosos y no es así. Un porcentaje muy importante de parejas con infertilidad la resolvemos con tratamientos sencillos. Pues ahí está Con la tratamiento de respuesta. caso de consultorio, ¿sí? No todo es ir a tratamiento complejo, que es la famosa fertilización in vitro. Pero aún así, si eres candidato a un in vitro, no está imposible hacerlo. Nosotros, la verdad, siempre tenemos costos muy accesibles o tenemos siempre promociones con la finalidad de que las Me parejas con consta. infertilidad acudan a consulta para resolver su problema y puedan lograr su sueño de ser padres. Pues qué bueno que tocamos este tema también de los costos, porque pues sí, o sea, en mi mente sí era como, por ejemplo, yo desconocía todo eso, en mi mente sí era que parte de la población puede pagarlo, entonces ahora vemos que sí, o sea, que sí es posible. existen hasta formas y métodos de pago, doctora. Sí, claro, sí. O sea, es decir, si yo quisiera tener un Financiamientos, tarjetas, financiamiento, sí, todo Ya ven. eso. pero mira, por no preguntar, muñeca. Pues sí, ahí por eso, mira, qué bueno que les estamos solucionando la Sí, vida y la la familia neta. a muchas, muchos y muchas Que no se atrevían a hacer que la no se consulta. atrevían. Wow. ¿Algo más que desees agregar con la doctora? Tú, algo más que quisieras agregar tú. O sea, yo me quedé, ¿sabe qué quisiera hacer mención también? Hablando ya para terminar con esas cuestiones de de los estigmas. Yo siento que, por ejemplo, en mi casa trabajaba una señora que tenía una situación de infertilidad y era un tema como desde un aspecto conservador entre el marido y ella de que como que a veces se sentían menos mujer y menos hombre por No, no. incluso se aíslan de la sociedad, porque la sociedad es mamá, papá, hijitos. Entonces, ya llega un momento en que tus amigas, compañeras, vecinas, pues es todo un ambiente familiar y tú tienes el problema de la infertilidad e incluso evitas ir a las reuniones porque te van a preguntar, ¿y tú para cuándo vas a tener hijos? Ajá. Que ya pasé por ahí. Entonces todo eso te incomoda. Ajá. Entonces yo siempre les digo a esas parejas con infertilidad, hoy en día gracias a los avances de la ciencia y la tecnología hay muchas cosas, muchas cosas que podemos hacer para poderlas ayudar a que logren su sueño de ser papás y formen su familia. Lo más importante es que se atrevan a ir para que en base a la evaluación que les haga uno les diga qué es lo que hay que hacer y puedan lograr su sueño. Qué padre. Qué bonito. Qué bonita la voz, muñeca. ¿Algo más que desees agregar? ¿Algo más que desea agregar, doctora? ¿Nos puede decir cómo podemos encontrarla en redes sociales? Pues agradecerles la invitación, la verdad me encanta estar con No. ustedes. Gracias a usted, Oye, cariño. Que está tan ocupada y se dio el espacio. Ay, no, la verdad Me siento halagada. no, yo encantada.
Pues nosotros nos encontramos dentro del Hospital Ángeles Culiacán, que es muy importante también eso, que cuando acudan a un centro de reproducción esté dentro de un hospital certificado, porque eso habla de su calidad. Nos encontramos en el Hospital Ángeles de Culiacán, estoy en la primera torre, la de color blanco, en el segundo piso. Nuestra clínica se llama Embriogen Sinaloa, el lugar donde se cumplen los sueños, y así es como nos pueden encontrar en redes sociales, como Embriogen Sinaloa. Ajá. A mí me encuentra como @elbizcocho con V, con I latina y Y con con 4 4 al al final final. en cualquiera de mis redes sociales. A mí no me encuentran como Paola Rojas en ninguna de las redes sociales. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas Saludos. gracias, y doctora. No, bendiciones. gracias a ustedes, muchas gracias por la Qué bueno que invitación vino, y la verdad. gracias a las personas que les va a tocar o que van a ver este. Claro, a todas las personas que le va a tocar a usted, pero atenderlas. También, oye, y hace mucho que no cerramos pidiendo el comentario, la suscripción, el like. Estuvo muy informativo, muy bonito. Ay, estuvo espero muy les ameno. haya gustado, porque Claro que sí, uno doctora. como médico se mete mucho en los libros, pero no es tanto No, de. eso, pero usted tiene toda la imagen, toda la Toda la voz, energía y la toda la actitud, energía y la la- actitud, me encanta. Ya ve, la Gracias. doctora se salió del libro para venir, se salió del telescopio, del Ay, no. microscopio, siempre digo del microscopio en donde se llevan a cabo los sueños para venir a informarles a ustedes y que no les dé miedo documentarse al respecto e ir a alguna consulta de valoración. Y menos al bolsillo, porque la neta, o sea, por ejemplo, yo también traía como el tema ese de cuánto, cómo y dónde y tal. Muy importante. Quedaron claras y resueltas las dudas Y de si que tienen más la ángulos, salud es saben, para tengo a la todos. doctora cerquita, entonces es muy fácil aplastar unos botoncitos 100%. y aclarar sus dudas, bizcochones. Fue un placer y muchas gracias.